¿Podemos decir entonces que hay como una degradación de la política institucional en el marco de este negacionismo que marcábamos un poco? Bueno, se refleja en algunas políticas del caso argentino, pero que también hay una corriente que acompaña ese pensamiento, ¿no? Sí, en el caso argentino es muy ostensible, muy deliberada y yo creo que además pensada para provocar en ese sentido. Hacer pasar un ministerio de ese rango a una subsecretaría con una degradación de 4 escalones es síntoma de eso. Y dejar esa subsecretaría solamente vinculada a aquellas exigencias normativas, a sellar papeles puramente, es una demostración de que no hay ningún interés en tener una política ambiental. Por el contrario, hay interés en demostrar que no quiero tener una política ambiental. Y es una corriente a nivel internacional, porque acá hay que entrar en un tema que siempre ha sido bastante complejo para el progresismo, que es el debate, la tensión que existe entre el desarrollo y el ambiente. Sí. Para los sectores más de ultraderecha, los sectores que hoy se denominan libertarios en la Argentina, no hay contradicción alguna. Para ellos no tiene que haber política ambiental porque las fuerzas del mercado, las actividades productivas deben desarrollarse con el mayor nivel de libertad, poniendo la palabra libertad entre muchísimas comillas, porque no evalúan cuáles son las consecuencias que pueda tener eso, ni sociales, ni ambientales, etc. En cambio, para los sectores progresistas siempre ha sido un dilema. Y ese dilema normalmente se tramita de 2 modos. Hay un modo convencional, políticamente correcto, que es señalar permanentemente la necesidad de que haya una política ambiental, pero no ejecutarla demasiado. Y después, el hecho de que cualquier política ambiental que verdaderamente quiera proteger el ambiente, garantizar la sustentabilidad de los procesos, de modo que los procesos puedan ser reproducibles en el tiempo, esa política es cuestionadora del modelo. Es cuestionadora del modelo de consumo, es cuestionadora del extractivismo, es cuestionadora del modo en que los países ceden sus recursos naturales ante la explotación de empresas transnacionales. No estoy calificando, estoy describiendo que si hay una voluntad de tener una política ambiental seria, hay un cuestionamiento contra ese sistema. Lo que ha hecho el libertarianismo en el mundo es poner negro sobre blanco eso y desnudar que a nosotros no nos importa y sabemos que están cuestionando el sistema y por lo tanto, como somos los defensores del sistema, dicen ellos, lo que hacemos es anular toda política ambiental, eliminarla en la medida de lo posible. Sí, y se amparan en una opinión pública. Voy a trazar una analogía que por ahí no tiene nada que ver y la desechamos, pero las luchas como el feminismo, por ejemplo, lo que vos marcabas hoy, tratan de mostrar la evidencia de algunos resultados, que siempre son sesgados, ¿no? Pero bueno, es decir, si no disminuyen los femicidios, si no disminuye cosas, ¿de qué sirve, digamos? Entonces muestran esos resultados para decir, abandonar esas luchas. Me parece que con lo ambiental también, bueno, ¿cuáles son los resultados del progresismo en función de defender esas causas? Bueno, uno de los intelectuales... Tal cosa. Y se amparan también, bueno, ante una economía que no da respuesta a cuestiones como el trabajo y demás, decir, bueno, ¿qué priorizamos? ¿No? Uno de los intelectuales, por llamarlo de alguna manera, del mileísmo, que es Agustín Romo, dijo hace muy poco tiempo, cuando le preguntaron por qué la Argentina había abandonado deliberadamente la Agenda 2030, que es la Agenda de Naciones Unidas sobre la sustentabilidad, los propósitos para este milenio, etc., dijo, primero porque es una agenda marxista, pero segundo, porque fracasó. Es decir, como no dio resultado, nos aprovechamos de esa falta de resultados para destruir la totalidad del esquema. Y es un poco esto, es ante una política ambiental que a nivel internacional y a nivel local no ha dado los resultados esperados o los resultados postulados por esa propia política, el adversario ideológico lo que hace es
no funciona esto, lo anulo, lo elimino por completo. Y lo que dejo es desnuda mi posición en relación a que no tiene que haber política ambiental. Y lo que hay que hacer es dejar que los recursos naturales se exploten a como dé lugar, con el riesgo del agotamiento también. El cambio climático es cíclico en la historia de la humanidad. Entonces, eso es falso. Bueno, ¿no? Eso es falso de toda falsedad. Porque si bien es cierto que ha habido a lo largo de las eras geológicas alteraciones climáticas, lo central es que está demostrado que esta alteración climática es cualitativamente diferente a todas las anteriores. ¿Por qué? Porque está el ser humano en el medio. Y el ser humano, el modelo de producción y de consumo instalado a partir de la Revolución Industrial y exacerbado a partir de la posguerra del siglo pasado, es el ariete detrás de esa alteración climática. Por lo tanto, el argumento de que siempre hubo alteraciones climáticas es un argumento falaz. Pero, una vez más, penetra ese argumento porque la política para enfrentar esa alteración climática, que necesariamente tiene que cuestionar el modelo de producción y de consumo que nos llevó hasta esta crisis climática, fracasa. No da resultados, no da respuestas convincentes. Sí. Lo que está haciendo Milei es un poco la continuidad de lo que hizo Trump en el primer mandato, salirse de esas ligas de países, digamos, que están por digamos, tratar de mitigar el cambio climático, los efectos del cambio climático. ¿Y crees que esta segunda vuelta de Trump va a reforzar, va a seguir reforzando esa línea de acción? Salirse o no de un acuerdo internacional, en definitiva, es un hecho simbólico que lo adoptarán o no de acuerdo a la conveniencia que tenga en relación a los vínculos con terceros países. Hay ahora una versión dando vuelta de que Trump no se iría del Acuerdo de París, pero simplemente porque es parte de... Porque hay otras cuestiones en juego. Exactamente, ¿no? Porque hay otras cuestiones en juego, la guerra con Ucrania, el gasoducto ruso, alemán, etc. Pero independientemente del hecho cosmético de irse o no irse de un acuerdo, que insisto, no es determinante la ida, es simbólica básicamente, sí creo que lo que hay es la preponderancia de una ideología que 6 o 7 años atrás solo la blandía Trump a nivel internacional y hoy tiene muchos seguidores, hoy tiene muchos adeptos. En aquel momento era Trump y después Bolsonaro, pero hoy, además de Trump, está Milei, está Meloni, probablemente Le Pen en Francia. Hay una muy fuerte avanzada ideológica a nivel internacional que se sostiene en: ustedes fracasaron en los postulados respecto de remediar el planeta, no hicieron nada, y no hicieron nada porque, decimos nosotros los libertarios, ese planteo es falso. Y lo que hay que hacer es dejar que actúen las fuerzas de mercado y que el libre mercado sea el que se regule a sí mismo. Y si eso resulta en la destrucción del planeta, buscaremos un planeta alternativo.